La explicación de hoy va fundamentalmente sobre los oligosacáridos y en concreto sobre los disacáridos. Antes de empezar directamente a explicar los disacáridos que tienen más importancia desde el punto de vista biológico, vamos a definir y vamos a formular lo que es el enlace glucosídico, que es el enlace que forma la unión entre dos monosacáridos, hexosas o pentosas, o la unión de múltiples monosacáridos. Por eso es importante entender bien la formación y la formulación de este enlace glucosídico. Podemos definirlo, el enlace glucosídico, como aquel que se establece entre el grupo hidroxilo del carbono 1 del primer monosacárido. Ese carbono 1 del primer monosacárido es normalmente el carbono anomérico, el que forma parte del hemiacetal, que se va a unir con otro grupo hidroxílico del segundo monosacárido, da igual cualquiera, aunque lo más usual es el carbono 4, con pérdida de una molécula de agua y formando un óxido. Esa es la definición de enlace glucosídico. Fácil de ver en este esquema, es decir, el enlace glucosídico se va a coger y se va a formar, se va a establecer entre el carbono 1, que es este, el carbono anomérico del primer monosacárido, con el segundo, con el carbono 4 del segundo monosacárido. Si aquí hay un grupo OH y aquí hay un grupo OH, lo que se va a perder es una molécula de agua y queda una especie de puente de oxígeno que es el enlace O-glucosídico, que es el que está aquí perfectamente señalado. Este enlace O-glucosídico puede ser de dos tipos. Un tipo que es el que nosotros llamamos enlace alfa-glucosídico, que es cuando se establece entre un primer monosacárido que es alfa, que lo veis, aquí tendríamos el carbono numérico, y este sería un enlace alfa-glucosídico, y tenemos un segundo tipo de enlace, que es el enlace beta-glucosídico, que es cuando se produce entre el primer monosacárido en su isómero beta con el segundo. ¿Veis que da igual que el segundo sea alfa o que sea beta? Quien configura este tipo de enlace glucosídico es la configuración del carbono numérico del primer monosacárido. De tal suerte que cuando el primer monosacárido es el anómero alfa, será el enlace alfa-glucosídico. Cuando el primer monosacárido es el anómero beta, vamos a formar el enlace beta-glucosídico. Aquí tenéis lo que realmente tenéis que saber, tenéis que aprender, porque hay que saber obligatoriamente formular un disacárido en segundo de bachillerato. Bueno, pues nos fijamos, aquí tenemos el primer monosacárido, que veis que es una molécula de alfa, veis el OH está hacia abajo, de glucosa, y aquí tenemos la segunda molécula del disacárido, que es otra alfa, veis que el OH está abajo, de glucosa. ¿Entre quién se forma el enlace glucosídico? Veis que tiene puesta la palabra condensación. ¿Cómo se forma? Pues se forma con el grupo hidroxilo del primer hemiacetal con el alcohol del carbono 4 del segundo monosacárido, da la pérdida de una molécula de agua, y ¿qué queda en medio? Pues queda un enlace O-glucosídico. Aquí quedaría el primer monosacárido y aquí tendríamos el segundo monosacárido. Acabamos de formular el disacárido maltosa, que tiene un nombre común, que es el de maltosa, pero que también tiene un nombre químico, bioquímico, que veremos después a continuación. El enlace glucosídico va a modificar algunas de las propiedades de los monosacáridos que intervienen en la formación de este enlace. Así, va a ocurrir que el carbono anomérico del primer monosacárido va a perder su carácter reductor. Recordar que era ese carbono en concreto el que tenía la capacidad de formar un ácido carboxílico y tener ese poder reductor. Bueno, pues el carbono anomérico del primer monosacárido pierde el carácter reductor. El compuesto o los compuestos que resultan de la formación de ese enlace glucosídico estabilizan su forma numérica a alfa o beta y ya van a ser siempre o alfa o beta. Esto va a tener su importancia, sobre todo desde el punto de vista biológico,
puesto que los glúcidos alfa van a ser fundamentalmente de reserva energética, los glúcidos beta van a ser fundamentalmente estructurales. Y por último, estos enlaces glucosídicos se pueden romper mediante hidrólisis, se pueden hidrolizar añadiéndole agua y volviendo a obtener los monómeros, los monosacáridos, por la acción de unas enzimas que reciben el nombre de glucosidasas. Hay dos tipos de glucosidasas, la alfa-glucosidasa para el enlace alfa-glucosídico y la beta-glucosidasa para el enlace beta-glucosídico. Independientemente a estos dos tipos de enlaces glucosídicos que hemos visto, existen a su vez otros enlaces glucosídicos distintos dependiendo de, en este caso, también de las características físico-químicas del segundo monosacárido. Así tenemos un tipo de enlace glucosídico que se llama monocarbonílico, que es prácticamente el que hemos descrito hasta ahora, el que se produce entre el carbono anomérico del primer monosacárido y cualquiera del segundo monosacárido, lo más usual el 4, pero nunca el carbono anomérico, insisto, nunca el carbono anomérico, puede ser cualquier otro, pero el carbono anomérico nunca. Se desprende una molécula de agua al formarse este enlace glucosídico y se forma un disacárido. Y el segundo disacárido va a dejar libre un grupo hidroxilo, ¿vale? Y este grupo hidroxilo hemiacetálico del segundo monosacárido le confiere dos características. Primera, que conserva su carácter reductor, porque aunque hayamos perdido el carácter reductor del primer monosacárido, el carácter reductor del segundo monosacárido se sigue manteniendo. Y la segunda característica es que este hidroxilo hemiacetálico del segundo monosacárido permite la formación de un polímero de monosacárido con el mismo tipo de enlace. O dicho de otra manera, podemos seguir añadiendo monosacáridos por esta parte y podemos seguir añadiendo monosacáridos por esta parte. ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Una larga cadena de monosacáridos una detrás de otra y estamos introduciendo el tema para hablar después de los polisacáridos, ¿vale? Luego, los enlaces monocarbonílicos tienen la característica de conservar el poder reductor de ese disacárido y conservar el poder reductor de ese polisacárido y permitir la formación de los polímeros. Hay otro tipo de enlace glucosídico que se llaman dicarbonílicos, que es el que se forma entre los dos carbonos anoméricos. En este caso tenemos aquí una molécula de glucosa en la cual está interviniendo el carbono anomérico y aquí tenemos una molécula de fructosa que veis que está uniéndose por el carbono 2, que era donde tenía el grupo cetona, y es entre estos dos donde se forma el puente este de oxígeno, donde se forma el enlace O glucosídico característico de los disacáridos. Bueno, pues si entran a formar parte los dos carbonos anoméricos de este enlace glucosílico dicarbonílico, una de las cosas que se va a perder es el carácter reductor. Pero es que además se va a perder la segunda característica que hemos dicho del monocarbonílico. Estos disacáridos o este enlace dicarbonílico solo pueden formar disacáridos, no va a formar polisacáridos, no van a formar polímeros. ¿Por qué? Porque no se pueden polimerizar, porque no dejan ningún grupo hidroxilo libre para que se puedan ir formando. ¿Cómo vamos a nombrar a los disacáridos? Bueno, pues los disacáridos los podemos denominar de dos maneras. Todos tienen un nombre corriente, un nombre común, un nombre vulgar y después tienen un nombre químico, un nombre bioquímico. El nombre bioquímico no es que os lo tengáis que saber de memoria, pero sí saber su significado y saber deducir cosas a partir de él. ¿Qué cosa tenemos que poner? ¿Qué forma el nombre bioquímico de un disacárido? Pues lo primero que lo forma es el tipo de enlace que lo va a formar, si es alfa glucosídico o beta glucosídico. En segundo lugar, se coloca el nombre del monosacárido, añadiéndole el tipo de isómero que es D o L, y poniéndole la terminación osil. En tercer lugar, y entre paréntesis, se ponen el número de carbonos que participan en el enlace. Primero, el del primer monosacárido, segundo, del segundo monosacárido. Y a ese nombre de ese segundo monosacárido se le añade la terminación osa si es monocarbonílico o la terminación óxido si es dicarbonílico. Vamos a poner un par de ejemplos y a ver si nos queda más claro.
Por ejemplo, yo puedo decir que hay un disacárido que es la alfa-D-glucopiranosil 1,4-alfa-D-glucopiranosa. Mire usted, ¿qué significa este nombrajo? Pues significa que tenemos un enlace alfa-glucosídico que lo forma, primer monosacárido, la D-glucosa, que mediante el carbono 1 se une al carbono 4 de la alfa-D-glucosa. Y si termina en osa, es que es un enlace monocarbonílico. Esta es la fórmula de la maltosa, que es el disacárido que acabamos de hacer su formulación cuando hemos hablado del enlace O-glucosídico. Bueno, pues aquí tendríamos el nombre bioquímico, el nombre correcto de la maltosa. Otro ejemplo, la alfa-D-glucopiranosil 1,2-beta-fructofuranósido. Este es el nombre bioquímico de este disacárido que tenéis aquí representado. Vamos a leerlo. Alfa, que es el enlace alfa o glucosídico. D glucosa, que es el primer monosacárido, que sería la D-glucosa. 1,2. Intervienen el carbono 1 e intervienen el carbono 2. Segundo disacárido, la beta de fructosa, que era esta de 6 átomos de carbono con un grupo carbonílico en el carbono 2. Y es fructofuranósido, ¿por qué? Porque es un enlace dicarbonílico, solamente puede formar este disacárido, que es el nombre que tiene de nombre común, el de la sacarosa. Eso que tenéis ahí representado sería la sacarosa, ¿vale? ¿Cuáles serían los disacáridos de interés biológico que os tenéis que aprender? Pues el primero que os he dicho es la sacarosa, que es el más importante que tendríamos que tener en cuenta. Es el azúcar común, tiene un enlace glucosídico dicarbonílico, por lo tanto no es reductor, y está formado por una molécula de glucosa y otra de fructosa unidas por los carbonos 1 y 2. La fórmula química, ahí la tenéis, alfa-D-glucopiranosil 1,2-beta-D-fructofuranósido. Con que sepáis que es glucosa y fructosa y están unidos por el carbono 1 y 2 y que no es reductor, tenemos suficiente. El resto son todos enlaces monocarbonílicos y todos tienen capacidad reductora. La lactosa o azúcar de la leche, que es galactosa con glucosa. Es la beta de galactopiranosil 1,4 alfa o beta, cualquiera de las dos pueden ser, de glucopiranosa. Es decir, galactosa más glucosa lo que nos da es el disacárido lactosa. La maltosa, la isomaltosa y la celobiosa son los tres disacáridos que van a formar después los diferentes polisacáridos. Si os dais cuenta, todos están formados por glucosa, ¿vale? Son uniones de glucosa con glucosa, todos glucosa con glucosa. Lo único que cambian es o bien el tipo de enlace, alfa o beta, ya hemos dicho, alfa fundamentalmente de reserva energética, beta fundamentalmente estructural, y el tipo de carbono que entran a formar el enlace. Así, la maltosa va a unir glucosa con glucosa por enlace alfa 1,4 y es lo que va a formar el almidón y el glucógeno. La celobiosa es la que va a unir glucosa más glucosa, pero por enlace beta 1,4. Es lo que va a dar origen a la celulosa. Y después, tanto el almidón como el glucógeno poseen unas ramificaciones que se llaman ramificaciones alfa 1,6 porque van a ser el disacárido isomaltosa, que es glucosa más glucosa, pero unido por un enlace, en vez de alfa 1,4, unido por un enlace alfa 1,6. Luego ahí tenéis los 5 disacáridos más importantes desde el punto de vista biológico. Yo diría 2 disacáridos propiamente, sacarosa y lactosa, azúcar de la leche y azúcar común, y los disacáridos que van a formar parte de los disacáridos. Un cuadro en el cual os vuelvo a poner exactamente igual. Sacarosa, que es el único que no es reductor, el resto, lactosa, maltosa y celobiosa, son reductores, el tipo de fórmula química que tienen y la función fundamental en la cual nos podemos encontrar. La sacarosa, sin lugar a dudas, disacárido más representativo, es el azúcar de mesa, presente en la caña de azúcar y en la remolacha azucarera. La lactosa,
que es el azúcar de la leche, y los tanto maltosa como celobiosa son los que provienen de la degradación del almidón y la degradación de la glucosa. Normalmente maltosa y celobiosa no existen libres en la naturaleza. Ahí tenéis la fórmula para que os acostumbréis a ella. Esta es la fórmula de la maltosa, que es la que va a dar origen al almidón. Ahí tenemos glucosa más glucosa unidos por enlace alfa 1,4. Aquí tenemos la celobiosa, que es la que va a dar origen a la celulosa, que es glucosa más glucosa, pero por enlace beta 1,4. Después tenemos la sacarosa, cuya fórmula ya la conocéis, es glucosa más fructosa con enlace alfa 1,2. Y después tenemos la lactosa, que está formada por galactosa y glucosa unidas por un enlace beta 1,4. ¿De acuerdo? Ahí tenéis las representaciones, las fórmulas más representativas de estos compuestos. Por encima, jerárquicamente más organizados, están los oligosacáridos, que no son otras cosas que cadenas cortas de monosacáridos que tienen de 2 a 10 monómeros, de 2 a 10 unidades unidas por enlaces o glucosídicos. Lo más importante es lo que ya hemos hablado, los disacáridos. El resto de los oligosacáridos pues tienen una función secundaria en biología, desempeñan funciones energéticas y de reconocimiento celular y con unas características físico-químicas muy similares a los monosacáridos y muy similares a los disacáridos, blancos, sólidos, solubles, cristalizables, dulces y con carácter reductor variable.